con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Le pido a Dios en ese momento que por favor este día Dios haga una obra maravillosa de sanidad, una obra maravillosa de cambio total en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo les ruego por el poder de Dios y ese amor divino que penetre su alma, porque el amor todo lo sana. Y yo sé que ese programa lo diseñó Dios para que la gente que escuche cualquier palabra, porque toda la palabra de Dios es para sanar el alma. Entonces que sea sanada su alma, que es lo más importante, porque si su alma sana, sana su cuerpo. Y le pido a Dios que penetre todas las paredes de su alma, esos rincones donde quizá hay cosas oscuras que no queremos ver, ni conocemos también lo que no vemos. Quiero yo que penetre ahí para que esa luz tan grande que entre a su alma, le sane totalmente su alma y sane su cuerpo y su espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Yo le pido pues a cualquier mujer, a cualquier hombre que está pasando una situación difícil, que miren, mi hermano, diga la palabra, pero no la diga como suplicando, sino que decrétela en su cuerpo, decrétela en su vida, para que esa palabra le sane. Si usted, por ejemplo, tiene una necesidad y hay una frase que le va a hacer rema, usted tómela para usted y repítala hasta que usted mire la sanidad. Y ahí sí que le voy a decir una cosa, cómo actuaba yo antes. Si venía un síntoma a mi cuerpo y quería como recordarme, te largas de mi cuerpo porque ya fui lavada con la sangre de Cristo, Jesús se llevó mis enfermedades y fuera de aquí, no tenés nada que hacer haciendo en mi cuerpo, te largas de aquí. Hasta hacía como que le daba una patada para que se largara, y así yo no acepté nunca un síntoma más. Así es que en el nombre de Jesús, y a mí se me decía alguien, sé sana, yo sabía que era palabra de Dios y no aceptaba otra cosa que no fuera ser sana. O sea que por eso estoy hablando a veces de versículos bíblicos, para que eso usted lo capte, y que si le hace rema a su espíritu y a su alma, que la repita hasta que usted esté totalmente sana. Vamos a ver este día aquí en Marcos 7, 26 al 30. Vamos a revisar Marcos 7, 26 al 30. Siete, 26 al 30. Marcos 7, 26. La mujer era griega. Sí, es desde el 24, vamos a leer. 24. Sí. Marcos 7, 24. La fe de la mujer sirofenicia. Dice la fe. Mis hermanos, yo he dicho en estos días que a veces la gente piensa que tiene que ser evangélico, que tiene que hacer algo así para que Dios lo escuche. Mis hermanos, todo es posible para el que crea. Todo es posible si puede creer la gente. Para el que crea, todo le es posible. Cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudar en su corazón. O sea que no importa quién sea usted, si usted le cree a Dios lo que dice en su palabra, usted va a ver el milagro. O sea que Dios no es lleno de religiosidad, ni lleno de que le esté exigiendo hasta una cosa. No. Cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho, ¿no? O sea que oiga pues aquí lo que dice la palabra. Ella era una mujer sin pacto divino, no tenía pacto. Y sin embargo Jesús le dijo algo que quizá una persona con mucha arrogancia, con mucha así, pues se hubiera molestado. Y mire, la arrogancia hubiera impedido que recibiera su milagro. Y por eso cuando nos acercamos a Dios tenemos que ser humildes de corazón y aceptar lo que nuestro Padre Celestial nos diga, para corregir lo que nos dice y poder recibir el milagro. Vamos a leer. Mateo 7, 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación.
Dice que la gente piensa que, ¿por qué está aquí aclarado que ella era griega y sirofenicia? Simplemente para que vean que cualquier persona que le crea a Dios va a recibir su milagro. Sencillamente para eso. Porque los cristianos tenemos, es que como no ha aceptado a Cristo, como no es cristiana, es que no recibe su milagro. Jesús no dice eso. Cualquiera que dijere a ese monte y creyere que lo que dijere será hecho, lo que diga le será hecho. ¿Ves? O sea que él es un Dios tan maravilloso, Él es un Dios lleno de misericordia, lleno de clemencia, de bondad, y Él no está esperando que usted sea religioso, simplemente que le crea a Él. Marcos 7:26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, Sí. porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 28. Respondió ella y le dijo: Fíjate, Melvin, que voy a aclarar algo aquí también, porque mucha gente, mis hermanos, le voy a ser honesta. Fíjese que a veces uno de pastor o una gente que sirve a Dios anda ministrando a un montón de gente y a su familia no la ministra. Tal vez tiene hijas con problemas, tiene hijos con problemas, pero ella no lo mira, porque no se ocupa de sus hijos. Pensarán, como son hijos míos no van a tener ningún problema, y a veces esos hijos tienen grandes problemas. Cori, creo que se recuerda de un muchacho que llegó a la iglesia y la mamá era una mamá que se dedicaba a la liberación en su iglesia y se llevaba a la gente para su casa, y también pues el papá se dedicaban a liberar, y entonces para mí es un poco peligroso llevarnos a la casa a hacer esa clase de oraciones así de liberación, porque estamos tratando con un mundo espiritual de las tinieblas, estamos tratando con entidades espirituales de maldad, fíjese, de enfermedad, de corrupción, de todo eso. Entonces no sabemos cómo está el alma de nuestros hijos, y los 3 hijos de la señora terminaron muy mal. El patojo terminó metiéndose en una secta satánica, fíjese, la jovencita perdiendo el tiempo saliendo con hombres y toda esa situación, con una vida desordenada, y la otra también. Entonces, mis hermanos, Doctora, disculpe. ¿sí? Yo recuerdo también que el esposo paró en silla de ruedas. En silla de ruedas, fíjese, porque saber qué espíritu inmundo lo paralizó. Entonces nosotros no sabemos cómo está el alma a veces de nuestros hijos para meternos a hacer una cosa, y dice el patojo me contó a mí, que cuando él oía que decían Satanás, que él dice que tenía un pánico cuando oía eso, y el miedo hizo que fuera un receptor de esos demonios, ¿ves? Entonces él se fue a un patojo rebelde, y a pesar de que ha probado varias congregaciones, sigue siendo igual. Y donde quiera que va, él tiene problemas, ¿ves? Porque no tiene un comportamiento que no se le puede decir nada, dicen los pastores que ha estado en sus congregaciones. Doctora, disculpe, y algo importante que usted siempre nos ha recalcado, es que liberaciones jamás se hacen en las casas, Sí, pues. sino que se hace en la congregación. Sí, o sea que tiene que haber un lugar especial para que se haga eso, tampoco se hace en frente de todos, porque en ese servicio puede haber gente, pueden haber niños, puede haber mujeres embarazadas, y eso es muy peligroso, porque no sabemos, todo es el alma, porque la Biblia dice que hay almas débiles y que hay espíritus, mire, que andan viendo cómo las seducen. ¿Estamos entendiendo? Eso lo dice Primera de Pedro, que hay almas débiles y que esos demonios andan detrás de las almas débiles. Entonces, si yo sé eso, ¿por qué es que voy a llevar gente a mi casa para ir a liberar? Entonces yo le digo pues que en el nombre de Jesús usted no lo haga. Mándelas a una iglesia, a una congregación, porque ahí es un lugar que tienen algún lugar especial para llevar a cabo estas liberaciones. Entonces, pero esa señora resultó pues, ella murió hace como un año, pero sí hubo pues problemas en su hogar muy serios, y hasta la fecha pues el patojo no anda bien. Marcos 7:28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Sí. 29. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Es que hermano, fíjese que Dios dice que resiste al soberbio, pero atiende al humilde, ¿ves? Vio humildad en este corazón. Jesús, a mí no me importa que no sé, pues que tú me digas eso,
pero yo me conformo con las migajas, aunque sea un poquito de tu poder, de tu amor liberador, dame a mí. Entonces él oyó esas palabras y le dijo, por esas palabras, ¿ves? Por esa aceptación que ella tuvo, no fue soberbia. Ay, ¿por qué a mí no? ¿Qué tengo yo de diferente? Como a veces me pasó a mí en una iglesia que yo le dije a la señora pues que tenía muchas citas ese día y que mejor pues llegara otro día. Se lo voy a decir, voy a ir donde el pastor está bien, hermana, vaya con el pastor porque él pues quizá ore por usted. Y fue con el pastor y le fue a decir un montón de cosas. Pero mis hermanos, tenemos que aprender a ser humildes de corazón para recibir los milagros también. Aquí fue la humildad de la mujer la que hizo que Jesús, pues despertó en Jesús el deseo de sanarla. Amén. Marcos 7:30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Sí, o sea, mi hermano, que a veces la gente quiere que por fuerza alguien vaya a su casa. Y le voy a comentar algo, fíjese pues, a mí me gusta la gente que entiende que uno puede mandar la palabra, porque Jesús no dijo ni siquiera mando la palabra a la hija. Simplemente dijo por esas palabras, el demonio se va en ese momento. Solamente no dijo más. Y entonces, mis hermanos, el demonio se fue. Porque el demonio, la palabra tiene poder y también el pensamiento. El pensamiento no tiene fronteras, ni la palabra, porque son espirituales. Ajá. Así es que en el nombre de Jesucristo, yo le pido hoy a usted que reciba su sanidad. Amén. Donde esté, que reciba una sanidad plena en el nombre de Jesús y que esos síntomas de su cuerpo se vayan de ahí, que desaparezcan las señales de brujos y adivinos. Porque a veces la gente tiene señales como síntomas porque pues está contaminada de alguna maldición que le mandaron, de algún trabajo de brujería, pero en el nombre de Jesucristo deshago señales de brujos y adivinos y de hechiceros. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Sí. Entonces, vamos. Doctora, ¿sí? Disculpe, aquí en Código Real en el 29 dice, y le dijo, por esa confesión que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Es que fíjate que tampoco, por ejemplo, Dios dice que Dios ¿cómo? Resiste, y también el diablo resiste al humilde. ¿Ya veo? Sí. Sí, el diablo no puede estar en un corazón humilde. Aparte es que yo diga que hay gente con alma débil. La debilidad no tiene nada que ver con la humildad. Son cosas diferentes, ¿verdad? Sino que la gente que es humilde de corazón es aquella gente que tiene una comprensión para aceptar muchas cosas en su vida sin molestarse. Pero hay gente que no se le puede decir nada porque se altera. Y entonces esa gente se cataloga como soberbia. Ahí está la soberbia. ¿Y en el 30 qué dice ahí? Aquí el 30 dice, y al llegar a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y fue informada que el demonio ya se había ido. Sí, fíjate que yo lo que quiero, lo que pretendo con estos días miércoles que estoy teniendo, es que voy a tocar diferentes tópicos porque quiero que la gente vaya entendiendo cómo es el lenguaje de espiritual. Amén. Y la gente oye que dice que Dios resiste al soberbio, pero que atiende al humilde, mire que lo atiende. Y entonces nos olvidamos de eso que dijo nuestro amado Padre. Entonces cuando vemos aquí que exactamente fue lo que hizo Jesús, que Él, cuando vio que la mujer era humilde de corazón, la atendió. Y fue cuando le dijo pues que por esas palabras que había dicho, pues Él iba pues a echar fuera ese demonio de la hija. Doctora, o sea que aunque la persona no sea de pacto, Él ve la humildad y por eso suceden los milagros. Fíjate que puedo yo hacer de pacto de Dios, a creerme ahí que tengo un pacto con Cristo, que estoy bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de su sangre, pero soy una soberbia, que no acepto que me digan nada porque estoy con la gran cara y enojada, ¿va? Eso no puede ser, tenemos que ser humildes. Dice que tenemos que ser como David y decir, por algo me dijo ella eso, por algo dijo ella eso, y si es cierto voy a revisar porque lo dijo. Y en vez de molestarse, dice que el sabio da las gracias y aprende, ¿ves? Más el necio, no. El necio se enoja, ¿ves? No lo recibe. Como en el caso del centurión también, ¿verdad, pastor? Sí, pues, sí. Que ahí es un caso directo, ¿verdad? Que sí. mandó la palabra y también sanó. Sí, o sea que Jesús estaba maravillado porque la gente no entiende que es mejor mandar palabra que ir a ese lugar. Ahora le voy a explicar yo por qué, a propósito de lo que dice Melvin, pues vamos a leer Mateo 8.
del 1 en adelante, para que vea usted. Y aquí hay algo que tenemos que entender, es que en cada cosa que pasa tenemos que entender algo. Aquí, ¿qué fue lo que hizo que nuestro amado Jesús, pues, que tratara a la mujer? La humildad, porque Dios atiende al humilde. Amén. Si usted es una persona humilde de corazón, llega con sencillez de corazón a pedirle algo, Él la va a atender, ¿verdad? Sea o no sea cristiana, sea de pacto o no de pacto. Doctora, o sea que el Padre ve siempre el corazón. Siempre. No, si él se lo dijo a Samuel. Es que ustedes miran lo exterior, pero yo miro el corazón, ¿no? Ahí está. Gloria a Dios. En aquellos días, de nuevo, se aglomeró la gente y no habiendo qué comer, reunió a sus discípulos y les dijo: yo tengo compasión del pueblo, porque hace 3 días que están conmigo y ya no tienen pan. Algunos han venido de muy lejos, y si los despidiera en ayuno como están, se desmayarían por el camino. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien encontrar en este desierto suficiente pan para alimentar toda esa gente? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó que la multitud se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, dio gracias y los partió, y dio así a sus discípulos, para que parados delante de los que fueran, pasando entre la multitud. Y luego aparecieron unos cuantos pescadillos, y haciendo la bendición sobre ellos, ordenó que también los repartiesen. Y comieron, se saciaron, y miraron cómo había sobrado trozos de pan y de pescado en abundancia. 7 canastas, eran como unos 4,000 hombres los que comieron. Y entonces les despidió inmediatamente, y entrando en la barca con sus discípulos se fue a una región dalmanuta, dice aquí. Es que, mis hermanos, la gente no entiende que, por ejemplo, cuando usted está ante una cosa imposible, solo un milagro necesita fe. Amén. Y el milagro, ¿quién lo hace? Nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo. Y toda la gente eso no lo entiende. No tengo médico, no tengo para pagar un médico, entonces me postro, mire, pero la gente anda ahí viendo quién le presta dinero para ir donde el doctor. Usted no tiene dinero, por algo no tiene. Póngase de rodillas, dígale a Dios que por favor lo sane. Usted no tiene para comida porque busca trabajo y no encuentra. Dígale a Dios que le rompa esa maldición. Pídale a Jesús que le rompa esa maldición. Lea lo que dice, por ejemplo, Lucas 4:18 en adelante. ¿Para qué vino Él? Y aférrese a esa palabra. Mire, aférrese a esa palabra. Él vino, ¿qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos. Tiene una cautividad de la pobreza, pues que bien, pídale a Dios que le quite esos yugos, donde está cautiva su mente en la pobreza. Pero tenemos que hacerlo, mi hermano, en el nombre de Jesús. No, ¿y ahora qué hago? Mejor mira al banco. Pues mire, ¿por qué no piensa en la palabra? Usted no piensa en lo espiritual. Eso fue lo que quiso decir él, que el hombre espiritual piensa en lo espiritual. Mira cómo resolver las cosas aquí con la palabra de Dios. Simplemente, dice que a mí me llama la atención que hay veces que la gente cristiana pues hace cosas que no debe, ¿va? Y allá pues en Barcelona hay un muchacho que me contó mi hija que estaba pasando por una situación difícil. O sea que una acusación que es falsa. Entonces él le dijo: ¿y ahora qué hago? Entonces yo le dije: mira, decirle que voy a orar por él, pero que no le va a pasar nada, porque vamos a clamar a un Dios poderoso, a un Dios de justicia, y que no se preocupe. Y entonces, ¿qué tal que él es de otra religión? Pues me refiero que no es de ninguna denominación cristiana, es de otra religión. Y le dijo: mira, ¿y será que me oye Dios? Pues sí, ya vas a ver que vas a recibir el milagro. Hasta un testimonio va a salir de ahí, porque se va a sorprender cuando vaya a los tribunales, que le van a decir que no pasa nada, pues, que vaya tranquilo a su casa, y van a someter a exámenes a la persona que lo está pues acusando. Entonces, mis hermanos, pero tenemos que creerle. Aquí todos afligidos, ¿ya vio? ¿Y dónde vamos a comprar pan o comida para esta gente? Y Jesús tranquilo, porque sabía qué hacer. Sabía que él podía hablar a la existencia y aparecer los panes y los peces. Sabía que los iba a multiplicar bendiciendo los panes. Vamos a revisar esa cita bíblica. ¿Empezar? No, donde estaba leyendo la 8:1.
Pero ahorita tocaba el 8:11. Mateo. Sí, Mateo. Mateo estaba leyendo. Marcos 8. Ay, perdón. Es que me pareció tan extraño, pero si estaba leyendo eso, vamos a ver qué pasa ahí. Sí, dice en Mateo 8:11. Vinieron entonces los fariseos, comenzaban a hablar, discutiendo con él. No lo que dijiste ahí de que los panes y todo eso. Ah, sí, 8:11. Dice, les digo que Marcos muchos... o Mateo, ese es Mateo. Sí, Mateo. Sí, pues. Dice, les digo que muchos Es que no entiendo vendrán. por qué empezó ahí a leer Mateo 8:11 si era 8:1. Pero, Doctora, es que ya leí y ahorita tocaba el verso 8. no, 11. no, Mateo no es leído 8:1. Sí, pues. El 8. Cuando Jesús bajó la ladera de la montaña y lo siguieron grandes multitudes, un hombre tenía lepra y se acercó y se arrodilló delante de él. No. Es que es Marcos 8 el que estaba leyendo, pastor. Sí, pues. Marcos 8 habla de la Sí, alimentación de los 4,000. Sí, Empezó a leer. Sí, dice, pues. aquellos días de nuevo se aglomeró la gente y no habiendo qué comer, reunió a sus discípulos y les dijo, yo tengo compasión del pueblo, porque hace 3 días que están conmigo y ya no tienen pan. Y Sí. algunos han venido de muy lejos. Si los despidieren ayunas, ¿cómo están? Se desmayarían por el camino. Si los pidieran ayunas como están, ¿verdad? 3 días ya. Sí, pues. Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien encontrar en este desierto suficiente pan para alimentar? Ahí está, cuando la gente está viviendo un desierto, mis hermanos, en una situación difícil, que no hay cómo recurrir a nadie más que, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir al que todo lo puede hacer, ¿ya? Y hágalo, mi hermano. Dice que a mí me parece tan extraño, que a veces somos hijos de Dios y prestando dinero vendieron, como dijo una persona que llegó a cierto lugar, que ahora en esa pandemia, después ahorita que está empezando en su iglesia, ha vendido un montón de cosas para sobrevivir. Mis hermanos, ¿pero por qué? Dice que eso es no creerle a Dios. Yo le he creído a mi Padre Celestial y cuando empezó la pandemia en el mes de marzo en Guatemala del año 2020, yo empecé a abrir el canal y empecé a predicar, mis hermanos, y no me ha faltado nada. Y vive Dios que yo ni pedía dinero, no lo pedía. No. Yo nunca me pongo a pedir dinero a la gente que mire, que mándenos, que no sé qué, y que lo va a bendecir Dios. Por supuesto que la gente que me escucha sabe que es una bendición cumplir con esta ley espiritual y que esa es la ley espiritual del diezmo, ofrenda y primicias. Es el que va a crearle blindajes espirituales a usted, a su vida y a todo lo que tiene y a sus hijos, ¿no? Yo sé que mis hijos están blindados, ¿ya? Amén. Porque yo sé que yo le doy al Señor más del 10% de lo que Él me da. ¿Por qué? Porque yo conozco esa ley espiritual tan hermosa y lo hago con tanto amor, ¿ves? Entonces, pero lo tenemos que hacer con liberalidad, con libertad, sin estar pensando que se hace el dinero, nada. Simplemente pensar que yo como hija de Dios lo di y eso es suficiente. Entonces, yo nunca pensé pues que no me iba a dar el Señor para pagar todo lo que tenía que pagar. Tenía que pagar 2 locales, fíjese, porque había pues alquilado otro local para la iglesia que nos íbamos a pasar y en eso entra el problema y no podían ni trabajar en nada porque estaba cerrada Guatemala. Y entonces sí, y la gente le dio miedo, no quería salir, entonces no llegaba ninguna a trabajar a la iglesia, ni a una ni a la otra, ni para sacar las cosas de una, no se podía llevar a la otra porque estaba toda deshabitada. Entonces, No había ni transporte. sí, estamos viendo, mis hermanos, que uno tiene que aprender a vivir por su fe, y yo ni siquiera pensé de dónde voy a sacar dinero, gracias a Dios que yo tengo pues mis ahorritos ahí, porque siempre he sido una mujer que desde que tengo 18 años yo ahorro en el nombre de Jesucristo y Dios me ha dado esa sabiduría para hacerlo. Así es que Verso 5. tenemos que aprender a creerle a Dios, pero la gente que hubiera hecho ahí, ay, es que no hay que comer, no hay que decirle, no hay que darles comida, no hay nada a ellos. Pero Jesús sabía qué hacer porque el Hijo de Dios tiene que saber. Hasta el diablo le tiene temor a un hijo de Dios porque sabe cómo resolverlo todo. Ujú. Doctora, y el lugar era un desierto. Sí, ahí está claro, sí. Está como Abraham, que
que invitaba a la gente en pleno desierto para que fuera a comer a su casa, le lavaba los pies. ¿Y de dónde sacaba tanta agua y todo para lavar? ¿De dónde sacaba los filetes de comida que les daba, el vino que les daba? ¿De dónde los sacaba? Porque era el padre de la fe. Y también es el padre del diezmo, porque fue el primero que diezmó. ¿Ya? Amén, Y así el de es. la ofrenda también, ¿verdad, Sí, pastora? porque- Que dio las 5 ofrendas. Porque él fue un hombre extraordinario que sabía el poder de las ofrendas, el significado del diezmo. Él nadie le dijo diezmar, sino que ya tenía en su corazón la Torá. Y él diezmó pues al sacerdote para que Dios lo bendijera, y lo bendijo al sacerdote. Ahí está, sí pues, Melquisedec. Doctora, y enseñaba, dice, aún hasta sus siervos. Sí pues, aquí hicieran acá. O sea, que dieran su diezmo y ayudaran al necesitado. Gloria a Dios. Verso 5 dice, y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Entonces mandó que los discípulos se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes dio gracias y los partió. Ahí está, es que la clave menos es agradecerle a Dios en ese momento que usted no tiene nada. Gracias, Padre, porque tú sabes por qué no tengo ni un centavo para comprar la medicina. Gracias, Padre, porque tú quieres hacer un milagro en mi Padre. Pero la gente no piensa así. Ay, no tengo dinero, voy a ver quién me presta. Mamá, dice que no me puedes regalar unos 100 que sale. Mira, hermana, fíjate que no tengo dinero, préstame para mi medicina. Mire, en cambio, si él dijera, bueno, no tengo dinero porque Dios quiere hacerme un milagro. Eso es lo que quiere mi Padre, porque no tengo para comprar la medicina, Él quiere sanarme. Y buscar al que te va a sanar sin cobrarte nada. ¿Verdad que es cierto? Sí. Doctora, yo tengo un pequeño testimonio. Recuerdo un 25 de diciembre, habíamos ido a un grupo del ministerio. Y llegamos, normalmente las calles, digamos un 25 de diciembre, ¿cómo están? Cubiertas de papeles de cohetes. Sí, pues, y desiertas. Y desiertas. Y iba yo como con 3 hermanas, como en una subidita. Y yo tenía que juntar un dinero que necesitaba para un evento, Sí. un evento muy especial. Y entonces, doctora, recuerdo que íbamos platicando y como que alguien me hizo la cabeza así, para que yo inclinara mis ojos al suelo. Doctora, y cuando voy viendo un rollito, 3 billetes de a 100, cada lo que yo necesitaba, doctor. Sí, pues, así Yo es. venía de servir y yo me quedé sorprendida. Le digo, Padre, de veras, verdaderamente tú eres tan maravilloso que nos puede dar en esa forma. Sí, Y yo he así es. visto la mano del Padre, yo tan maravilloso, pero Él es tan bueno, tan maravilloso, porque Él quiere que verdaderamente creyamos en Él. Sí. Dice que me recuerdo que una vez yo fui a unas terapias a otro país y habían como unas 40 judías. Entonces estaban hablando ellas así como pues en el almuerzo nos podemos a platicar, y yo salí un poco porque quería ir al jardín a darle gracias al Padre por este curso que estaba recibiendo, y le dije a Jesús que le agradecía con toda mi alma la sabiduría que me diera para entender ese curso. Y entonces entré y estaban ellas hablando y dice una, mira, y la Maite, y Maitecita, ¿de dónde sacará siempre dinero? Porque mira, ella no alega nada que está caro el curso porque están cobrando $500 al día. Entonces, preguntémosle pues. Y yo estaba ahí parada porque estaban, así como estábamos viendo la comida que íbamos a, ya estábamos un montón sentados, pero los que estábamos entrando mirábamos la comida. Entonces me fui a sentar con ellas y me dicen, Maite, estábamos hablando que cómo haces tú para nunca tener problemas económicos. Simplemente creer que tengo un Padre tan poderoso que me provee de todo. ¿De veras tu papá tiene mucho dinero? Sí, el que es mío tiene, pero mira, es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Así me dijo. Y es un no sé qué jaque, me dice, un árabe, no sé qué. No, hombre, es el mero, y ustedes son judías y no saben que tenemos un Padre de la sobreabundancia. Le digo. Sí, pues, si tú le crees al Padre, tú eres una persona justa y te va a dar Dios todo lo que tú necesitas. Lo que Él quiere nada más es que tú le creas a Él. Ay, es que eso es lo difícil, mire. Y eran judías, casi la mayoría. Allá había un montón de judías, también habían, pues, ¿cómo le llaman las otras? Musulmanes, porque era un curso excelente. Bueno. Así es que yo doy gracias a Dios porque ellas preguntando que cómo haría yo, sí, porque había asistido a 3 congresos y era pues, en Nueva York pagando pues todo.
hotel y todo. Boletos de Sí, aéreos pues. y todo. Y en Manhattan nada menos, ¿no? El Padre es maravilloso, doctora. Sí. Cuando yo cumplí 15 años, ya trabajaba. Y me dirigía a mi trabajo. Abordé el bus y en la grada de ese bus había una esclava de oro con una perla roja. Y yo digo, Señor, hoy es mi cumple, tú me regalaste esta esclava. Y yo digo, Señor, pero si aquí subieron un montón de personas, ¿por qué no lo vieron? Sí, pues porque no era para ellos. Doctora, el Padre verdaderamente nos sorprende. Ajá. Amén. En el verso 5 dice, y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Entonces mandó que la multitud se recostase en tierra. Suficiente porque es un número espiritual. Y tomando los 7 panes dio gracias y los partió y los dio así a sus discípulos para que parados delante Es de que es otra cosa que la gente ignora, que a veces la gente no es nada agradecida y por eso es que cuando recibe algo, dice, pues vengo yo y le puedo regalar a una persona una carrera, un curso. Pero si no son gente agradecidas, de nada les sirve que yo les haya regalado eso, de nada. Porque es la gratitud la que tiene que ver con la sobreabundancia, con la multiplicación. Pero si esa gente dijera, ay, le voy a agradecer yo a esa señora porque me ayudó. Bueno, hay gente que yo le ayudo sin que sepa que yo soy, porque no sé ni a quién le dan mi ayuda. Pero entonces quizá le dan gracias a esa persona, pero sin que yo lo mire, sin que yo sepa. Pero hay gente que sí sabe. Entonces decir, ay, bueno, voy a ir a verla. Ahora que sé que está un poquito malita, la voy a ir a ver y le voy a llevar aunque sea una fruta. Pero la gente no es así. Entonces por eso es que tienen penas que no les pagan un buen sueldo, que no tienen, pues ellos no consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque hay falta de gratitud. Y es la gratitud la que multiplica las cosas. ¿Ve? Aquí estamos viendo claramente en nuestro amado Yeshua, que él dice que tomó los 7 panes, dijo, bueno, 7 panes necesito que se multipliquen. Entonces levantó las manos y le dio gracias a su Padre. Y eso es lo que la gente tiene que hacer con lo poco que tiene, agradecérselo al Padre por ese peso poco que le da para que eso se multiplique. Y yo, por ejemplo, en la mañana le doy gracias a Dios por lo que ese día va a pasar, por lo que su espíritu me guía a decir cosas que le marquen a la persona su vida. Y en la noche le agradezco si recibí lo que sea. Padre, bendice a gente que me dio este día ese dinero, multiplícaselo, Padre, y si tiene alguna necesidad, resuélvesela, Padre, porque la Biblia dice, da tu dinero por lo que tú quieras, y ellos quieren sanar, y yo te pido que los sanes, Padre, te lo ruego, Padre, y te damos gracias por esto que tú depositas en su corazón que me proveyera. Entonces ese dinero a mí se me multiplica. Entonces a veces yo una vez le dije a la patoja, cuando venga un señor pagarle este dinero, yo lo conté bien y de ahí me dice, doña Maite me dio 200 de más. ¿Ya ve? Y me lo devolvió. se multiplicó. Sí, Una pues. vez se le ¿ya? multiplicó. Doctora, o sea que hay deudas de gratitud, Sí. deudas de amor, Ajá, sí, pues. de respeto. Pero es por eso que la gente no entiende esta ley espiritual, que fue aquí Jesús lo está enseñando, claro, que solo tenía 7 peces. ¿Cómo iba él con esos 7 peces a alimentar a 5 o 10 mil personas? Entonces, y todavía sobró. ¿Por qué? Porque cuando usted le da gracias a Dios por lo poco que tiene, el Señor lo va a poner en lo mucho. Le va a dar mucho, mi hermano. Perdone, yo no tengo nada, pues no hago mayor cosa que eso. En la noche digo, Señor, yo te agradezco por esa gente que me dio una ofrenda, lo que haya sido que me dé, Señor, gracias. Te pido que la sanes, que la multipliques, y si tiene un problema en su hogar, que tú intervengas en una forma divina y misteriosa, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. ¿Ya vio? Pero yo le agradezco a Dios por ese milagro que está haciendo, por esa bendición de tener gente que toca a Él su corazón. ¿Estamos entendiendo? Así es que toda la gente que dé para el ministerio, para la iglesia, yo le bendigo y le doy gracias por ella. Y quizá por eso en la iglesia la gente es bendecida y sana mucho a la gente. ¿Por qué? Porque yo le pido a Dios. No, yo le pido a Dios que ahí la gente en la iglesia, nadie todos ahí estamos. Yo lo que miro, doctora, es que tenemos un blindaje espiritual. Sí. Por qué? la palabra con espíritu y resurrección que tenemos. Sí, o sea que yo oro a mis hermanos de corazón, no estoy yo mintiendo, pero yo en la noche lo que hago. Y en el día le agradezco a Dios por ese día que
me va a guiar su Santo Espíritu. Y le digo, Espíritu Santo, no permitas que de mi boca salga algo que no sea tuyo, porque no voy a hacer nada con la palabra que dé que no venga de ti. Pon en mi corazón tu palabra para que yo pueda decirle a Padre, así como me prometiste en Jeremías, Señor, que tú ibas a poner tu palabra en mi boca para que yo la pronunciara. Así es que eso es lo que pido. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.